Ella sabía que detrás de ella estaba algo, y éste respiraba, así que tomó a su hijo del brazo, y así comenzó la cacería. Esta historia la contó don José, un señor de 72 años. Él es de la Sierra de Durango, de un pueblito cerca de Tamazula, llamado Coloma. Él cuenta que era un pueblo muy tranquilo, casi todos se conocían. José, junto con sus hermanos, les gustaba mucho bajar a jugar al río. Podían salir al camino hasta tarde y jugar con sus vecinos, pues no había ningún peligro. Pero un día llegaron unos fuereños. El señor tenía un aspecto muy raro, con el ceño fruncido, y siempre estaba muy serio. La esposa de él también era muy seria y no levantaba la mirada. Llegaron a un jacal que estaba al final del camino. Ese jacal tenía mucho tiempo solo. No eran nada amigables, ni platicaban con nadie. Tampoco iban a misa, y desde que llegaron, empezaron a pasar cosas muy extrañas. De noche, ya que todos estábamos en nuestras casas, empezó a aparecer un perro negro muy grande, y dicen que rondaba las calles, como vigilando a cada uno de los que vivíamos ahí. Mis amigos y yo ya no salimos, pues nos daba miedo lo que contaban los adultos, pues decían que también en el monte se aparecía una bestia y que se estaban desapareciendo los niños de los pueblos vecinos. Total, que solo salíamos a jugar de día y ya no nos dejaban ir al río. Y nos llamaba mucho la atención ese jacal que estaba al final de la calle. De día parecía que no había nadie. Nadie se asomaba ni salía. Solo de noche salían ruidos extraños. Todos los vecinos, yo los escuchaba cómo se quejaban de esas personas. Y todos en la tienda se reunían para platicar lo que estaba sucediendo. Hasta que llegó un día que recuerdo muy bien que mi abuela iba a visitar a mi mamá. Ella venía de Tamazula y estaba 20 minutos caminando. Siempre que venía a visitarnos, llegaba temprano y se estaba todo el día, y al caer la tarde, siempre se iba, preocupada por no irse de noche, porque traía a su hijo de 6 años, y nosotros, pues felices, pues pasábamos todo el día jugando. Pero ese día recuerdo que se pusieron a hacer tamales y nos mandaron a traer leña. Andábamos contentos, pues ya teníamos rato que no salíamos. Estando ya lejos en el monte, yo sentía que alguien nos seguía, pues escuchaba el crujir de las ramas a lo lejos. Empecé a acordarme de los vecinos nuevos, así que me dio miedo y les dije que mejor nos regresáramos, que con lo que habíamos juntado era suficiente. Llegamos a la casa y nos pusimos a jugar, y ahí se nos fue el día. Empezó a oscurecer. Entonces mi abuela, a toda prisa, se despedía de mi mamá y se iba. Ella nos platicó que al salir de la casa ya iba un poco nerviosa, pues ya era tarde y sentía miedo por los rumores del pueblo. Algunos cuantos metros de haber caminado, empezó a sentir que alguien la observaba, pero trató de tranquilizarse, pues ella pasaba seguido por ahí, cada vez que visitaba a mi mamá, y nunca le había pasado nada, ni se le había parecido algo. De repente, escucha una respiración de un animal muy cerca de ella. Entonces fue que sintió un miedo muy fuerte, y no quería voltear hacia atrás, porque sabía que algo iba a encontrar. Lo que hizo fue agarrar al niño fuerte de su brazo y empezó a caminar más rápido, y dice que se puso a rezar del miedo que sentía. Y al llegar al arroyo, la alcanzó un animal enorme. Esta bestia estaba parada en 2 patas y entre gruñidos le dijo a ella: «Entrégame a tu hijo». Ella entró en pánico
pero pensó, primero muerta que soltar a mi hijo. Ella reaccionó y agarró un puño de arena del río y se la echó directa en los ojos, mientras la bestia estaba intentando quitarse la arena de los ojos. Ella agarró a su hijo del brazo y empezó a correr. Corriendo los dos ya un rato, ella pensó que ya había perdido a ese animal, pero aún así no dejaba de correr, y de repente que se le aparece frente a ella. Entonces fue que empezó a gritar desesperadamente. Gritaba tan fuerte para que la oyeran y la ayudaran, mientras se agachaba a agarrar más arena y lanzársela a los ojos. Así pudo de nuevo distraer a la bestia y seguir corriendo, jalando a su hijo. Los vecinos de las casas de ahí empezaron a escuchar aquel escándalo, así que se armaron de picos y palas y para ir a socorrer a aquella mujer. Pero ella corrió tan fuerte que alcanzó a llegar a su casa, dejando a esta bestia atrás. Los vecinos llegaron hasta la casa de mi abuela y ella, entre llantos desesperados, les contó todo lo que había pasado y que la bestia lo que quería era arrebatarle a su hijo. Los vecinos, cansados de todo esto, se fueron a la casa de los fuereños a enfrentarlos y que les dieran una explicación, pues desde que ellos llegaron empezó a suceder todo esto. Todos se dirigieron hacia allá, armados con lo que podían, y entre coraje y miedo iban decididos. Al pasar por otras casas, más gente se les unía y más grande era la bola que iba hacia allá. Al llegar a la casa, estaba el perro negro echado en la puerta. Este levantó la cabeza, pues desde lejos vio que mucha gente iba hacia él, y entre gruñidos y ladrando los quería alejar. Pero los vecinos se acercaban cada vez más, pues todo el miedo que habían sentido se había convertido en un coraje. Así que lo enfrentaron, y aunque el perro empezó a crecer y a pararse en dos patas y a tirar zarpazos a todos los vecinos, ellos lo acorralaron y lo empezaron a golpear una y otra vez hasta que lo desmayaron. Al entrar a la choza, pudieron ver que había ropa desgarrada de los niños que habían desaparecido. En eso llegó el señor y ve al perro tirado en el suelo y le echa una manta. Todos pudieron ver cómo ese perro se convertía en el cuerpo desnudo de su esposa. Entonces, todos embravecidos empezaron a insultarlos y los corrieron del pueblo. Le prendieron fuego a la casa y ahí en la noche huyeron antes de que los lincharan. Y jamás se supo nada de ellos. Y después de todo esto, volvió la tranquilidad. Donde empieza el arroyo, ahí le salió un animal que le quería arrebatar al chamaco que llevaba, al hijo de ella, más chico. No sé, tendría algunos 6 años. Hasta aquí llegó la historia de hoy. Espero todos estén muy bien y su amigo Arlof les manda un enorme abrazo a todos. Y así que, muchas gracias y hasta la próxima.